Debido a la incertidumbre que está azotando al país en los últimos meses, con el tema de la ley animal y todo lo concerniente a ella, se está produciendo una nueva moda, que consiste en abrir las jaulas de los pájaros domésticos y abandonarlos, o liberarlos como estas personas los llaman inconscientemente, con todos los daños, peligros y problemas que esto origina al ecosistema en general. Debemos tener en cuenta que hay dos tipos de aves o animales, las silvestres o salvajes, que son las que podemos encontrar en su hábitat natural en otros países, y las domésticas, que son las que tenemos en casa como mascotas. Por ejemplo, en el caso de los periquitos, que es una de las aves que más afectadas se ha visto por esta nueva moda, aunque también ha ocurrido con otras aves exóticas, como los agapornis o cotorras, y con pájaros exóticos, como los picos de coral o el tejedor de Napoleón, podemos decir que existen dos tipos de periquitos. Los periquitos salvajes, que habitan en el continente australiano, donde siempre y cuando se encuentren en grandes grupos, pueden sobrevivir sin dificultad en libertad, debido a que las grandes praderas, sabanas y bosques australianos cuentan con unas condiciones ambientales favorables y con la suficiente cantidad de alimento y agua. Y los periquitos domésticos que tenemos en nuestros aviarios o que podemos adquirir en tiendas de animales. Este tipo de periquitos llevan muchísimos años en cautividad y necesitan de nuestros cuidados diarios para poder sobrevivir, ya que no están adaptados para vivir en libertad principalmente por tres motivos. El primero, porque aquí no tenemos esas grandes praderas y sabanas, donde ellos pueden encontrar más ejemplares de su misma especie para formar grandes bandadas y en las que encontrar el suficiente alimento para poder sobrevivir. El segundo, porque las condiciones climáticas son muy diferentes de un país a otro. Y el tercero, porque al ser animales con un colorido muy llamativo, ya que la mayoría de periquitos domésticos que tenemos en cautividad tienen incluso mutaciones de colores diferentes, llaman mucho la atención y son una presa fácil para los depredadores de la zona. Si echamos un vistazo a las redes sociales como Instagram, Facebook y demás, es muy común que nos topemos con algún vídeo en el que se ve como alguien decide abrir la jaula o coger al animal y soltarlo en la naturaleza, pensando que están haciendo una buena acción, cuando la triste verdad es que probablemente ese ave o ese animal no podrá sobrevivir ni siquiera un día fuera solo. O incluso, solo tenemos que dar un paseo por las grandes ciudades de España y ver cómo nos encontraremos fácilmente con algunas aves exóticas, como las cotorras argentinas o los agapornis. Por lo tanto, cuando abandonamos a un periquito o a cualquier otro tipo de ave doméstica que haya sido criada en cautividad en un medio distinto a su hábitat natural, pueden ocurrir básicamente dos cosas. La primera es que los periquitos o que el ave se adapte a la nueva zona y sea capaz de sobrevivir, y aunque esto al principio puede parecer una buena opción, realmente a medio y largo plazo supone un gran problema para el ecosistema de la zona porque pueden provocar daños en los cultivos, en la vegetación, en los edificios y especialmente porque pone en peligro la vida de animales autóctonos, llegando a desplazarlos del lugar e incluso provocando la desaparición de la especie con el paso del tiempo. Esto es lo que se conoce como especie invasora, que es básicamente cuando el número de ejemplares de un tipo de ave concreta es muy elevado y pone en peligro la biodiversidad, amenazando especies autóctonas de la zona, como ocurre en la actualidad en España, con la cotorra argentina, el bengalí de la India o el tejedor de Napoleón. Y la segunda, que es la que suele ocurrir en más del 80% de los casos, es que el periquito o el ave que se libere acabe muriendo antes de las 48 horas, bien porque no ha conseguido encontrar alimento o agua, porque no es capaz de resistir las temperaturas y condiciones ambientales externas, o bien porque ha sido presa de algún depredador, como perros, gatos, roedores y aves rapaces, o incluso porque ha sufrido un fuerte golpe al chocarse con paredes de colores claros, con cristales o con vehículos en movimiento. Espero que este vídeo haya servido para concienciar a las personas sobre el peligro que tiene hacer este tipo de prácticas, tanto para la propia zona donde vivimos como para el animal que se abandona. Comparte este vídeo para que llegue a mucha más gente y se conciencien para evitar que este tipo de práctica continúe en aumento. Dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.